Empezamos la clase entonces. Ya, esta es la ecuación diferencial que se nos presenta y vamos a reordenarla para ver qué podemos obtener. Lo único que hice fue pasar esto que está restando a sumar al otro lado, ¿no? Y ahora vamos a sumar estas fracciones. Esto acá es un 4 por si acaso. Si recuerdan cómo se hacía la suma de fracciones, escribimos en el denominador el producto de los dos denominadores y luego multiplicamos en cruz, ¿no ves? Esto por esto, que sería 4y al cubo, con el signo de acá. Y después copio ese signo y multiplico esto acá. 2x al cubo. Bien. Ahora, observemos esta ecuación diferencial, ¿no? De qué es tentativa de hacer. Desde aquí ya uno puede, en esta forma de acá uno puede identificar las ecuaciones exactas, por ejemplo, o las homogéneas, o muchos tipos de ecuaciones, ¿no? Pero yo veo mejor que lo reescribamos en la forma que todos conocemos, ¿no? Bien, a ver, veamos. Esto acá pasó a multiplicar aquí, perfecto. Este pasó a multiplicar todo esto, bien. Y después todo esto acá que está restando, perdón, todo esto acá pasó al otro lado con el signo contrario, ¿no ves? A restar. Bien. Y después este menos lo pasé a cada uno de estos. Más, menos por más, menos, bien. A este término acá se le llama m y a este término acá se le llama n. Veamos si es exacta la ecuación diferencial. Para eso yo derivo m, ya saben, respecto a y, ¿no ves? Y me queda x cuadrado. Después derivo n respecto a x y me queda esto acá truena y me queda menos 6 x cuadrado, ¿no? Menos 3 por 2, 6 x cuadrado, ya. Como podemos ver, la ecuación diferencial como tal, como está escrita ahorita mismo, no es exacta, ¿no? Eh, Porque estos tendrían que ser iguales. Pero tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Lo único que hay de diferencia es un menos 6. Existen reglas, digamos, para hallar factores integrantes y todo eso, pero supongamos que no se acuerdan la regla, tratemos de hacerlo de manera racional, digamos.
Este término aquí, veamos. La idea es que yo quiero que quede un, sigue entrando gente, yo quiero que quede un menos 6 al derivar, ¿no es? Si yo multiplicara este término aquí que voy a derivar respecto a y, por ejemplo, y a la menos 6, por y a la menos 7 sería. Si yo lo multiplico por y a la menos 7, esto me va a quedar así, ¿no? Y luego al derivar me va a quedar menos 6. No, bueno, voy a derivar respecto a y, claro. Menos 6 x cuadrado y a la menos 7. Ya. Ahora, si yo multiplicara menos 7 también acá, perdón, menos 7 aquí. Si yo multiplicara por y a la menos 7 de aquí, me va a quedar 4 y a la menos 4 menos 2x cubo y a la menos 7. Ahora, si yo derivara este término aquí respecto a, por ejemplo, x como tiene que ser acá, me va a quedar menos 6 x cuadrado y a la menos 7, ¿no? A ver, menos 6 cuadrado y a la menos 7. Y ahora sí coincide, ¿no? Entonces, como les dije, hay reglas para convertir o para convertir nuestra ecuación diferencial en ecuación diferencial exacta con factores integrantes, pero si podemos razonarlo está súper, ¿no? Este término aquí, x cuadrado y, yo lo multipliqué por y a la menos 7. Y de esa manera me quedó x cuadrado y a la menos 6. Ahorita vamos a ver más con cuidado cómo queda eso. Y después yo derivé respecto a y, quedándome menos 6 x cuadrado y a la menos 7, porque menos 6 menos 1 es menos 7. Y si yo multiplico y a la menos 7 este, tengo que multiplicar también y a la menos 7 este, que fue lo que hice acá. Y me quedó menos 2x cubo y a la menos 7. Bien, después derivé esto acá respecto a x y me quedó menos 6x cuadrado y a la menos 7. Exactamente el mismo término, ¿no? ¿Cómo supe yo que era y a la menos 7? ¿No? Bueno, yo supe que como acá quedaba solo un número, cuando la diferencia es solamente un número, usualmente van a multiplicar por x a la elevado a algún número o y elevado a algún número. ¿De qué depende eso? Si acá, por ejemplo, la igualdad que les quedó es en x, van a multiplicar por y. Si la igualdad que les quedó es en y, multiplican por x. Entonces escribimos que la ecuación diferencial no es exacta, pero puede convertirse a exacta con el factor integrante y a la menos 7, ¿no? Entonces yo voy a multiplicar toda la ecuación diferencial por y a la menos 7. Acá, x cuadrado y por y a la menos 7. Me quedo con el x cuadrado. Acá copio la letra y los exponentes los sumo. 1 menos 7 menos 6. Luego multiplico esto acá por y a la menos 7. Siguiendo este mismo tipo de razonamiento me va a quedar 4 y a la menos 4 menos 2x cubo y a la menos 7, ¿no? Listo, entonces ahora sí, veamos este de acá es m, este de acá es n. La derivada de m respecto a y va a ser igual a x cuadrado se queda, menos 6 baja, escribo la y resto, ¿no? Menos 6 menos 1, menos 7. Ahora veamos la derivada de n respecto a x. Aquí esto vuela, digamos, ¿no? Porque es constante respecto a x. Después me va a quedar y a la menos 7 es constante, así que me lo quedo. Y me queda derivar menos 2x cubo respecto a x.
En ese caso el menos 2 se queda, baja el 3 a multiplicar, me quedo con la x y arriba 3 menos 1, 2, ¿no ves? Menos 6x cuadrado. Exactamente lo mismo acá. Entonces ahora sí es una ecuación diferencial exacta, ¿no? Y lo hemos hecho a puro razonamiento, digamos, sin entrar a tablas ni nada. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta? Básicamente tenemos que integrar, digamos, estos términos aquí, ¿no? Unos lo integran en cierto orden, otros lo integran en otro orden. Le voy a explicar cómo lo hago yo, básicamente. Este acá, el que tiene la x, integramos respecto a x. O sea, integramos m respecto a x. X cuadrado llega a la menos 6. Como esto acá es constante respecto a x, sale de la ecuación y me queda esto aquí. Que bueno, ya sabrán que la integral de esto es x al cubo partido entre 3, ¿no? Más, como estamos integrando respecto a x, hay una constante que depende de y. Ahora integramos esto acá respecto a y. La integral de n respecto a y. 4y a la menos 4 menos 2x cubo y a la menos 7. Bien. Para eso vamos a integrar cada uno de los términos respecto a y. Esto acá respecto a y. Y esto acá respecto a y, ¿no? Y este signo menos viene acá. Veamos. Este término aquí, para integrarlo respecto a y es fácil. El 4 sale de la ecuación e integro este de aquí. Acá, como es respecto a y, el 2x cubo puede salir también de la ecuación. Y me queda así. Finalmente, integramos esto acá respecto a y. Esa integral es fácil de realizar. Todas las integrales que sean y a la n, digamos, son fáciles de realizar, ¿no? Está en la tabla. Eh, Nos quedamos con la y. Van a evitar confundir el 4 con la y, tanto en mis apuntes como ustedes mismos, digamos, mientras lo hacen, ¿no? Nos quedamos con la y y decimos menos 4 más 1, menos 3. Escribo el menos 3 arriba y escribo el menos 3 abajo. Acá lo mismo. Me quedo con la y digo menos 7 más 1, menos 6. Escribo el menos 6 arriba y el menos 6 abajo. Y todo esto, además, como estoy integrando respecto a y, va a tener una constante que dependa de x, ¿no? Ahora, reordenamos estos términos aquí. Acá hay un positivo, positivo y negativo. Negativo. 4 tercios y a la menos 3. Luego, negativo y negativo, positivo. 2 sextos es un tercio. X cubo y a la menos 6, ¿no? Más la constante dependiente de x. Ahora observemos las dos ecuaciones. Esto acá lo puedo reordenar para empezar y me va a quedar... no, está bien así. X cubo tercio y a la menos 6. Ese término tiene que aparecer por acá. Aquí está, x cubo tercio y a la menos 6. Lo vamos a escribir así. Listo. Ahora, ¿cómo es que se encuentra la solución de la ecuación diferencial, no? Lo que uno hace es lo siguiente. Se queda con todos los términos que no estén... O sea, quedémonos con todos los términos y si aparece dos veces, nos lo quedamos una vez nomás. Por ejemplo, me quedo con este. Después, vamos a ver después qué pasa con esto, qué significa esto. Este término aquí me lo quedo también. Bueno, está mejor escrito acá. Menos 4 tercios llega a la menos 3, ¿no? Ahí está. Ahora, este de aquí también, digamos, lo escribo. Pero como ya está escrito, lo dejo ahí nomás.
Y listo, ya no sería más, ¿no? Ya no hay más. Ahora, escribimos la constante de integración. Es un número, esto acá es un número cualquiera. Bueno, no es que sea un número cualquiera, sino que cuando nosotros escribimos más c, estamos englobando a todos los reales que realmente tienen permitido ingresar a esta solución, ¿no? Es todos los reales. Y esto igual a cero. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Ahora, ¿qué significa esto acá? C de y. Significa que en la otra ecuación aquí vamos a encontrar, o sea, es posible que encontremos términos que solamente contengan y. Y lo encontramos como este de aquí, ¿verdad? Este de aquí contiene solamente y. ¿Y qué significa c de x? Que es posible que en la otra ecuación encontremos términos que solo contienen x. No lo encontramos, no pasa nada, digamos. Ahora, si quieren comprobar si esto acá es verdadero, digamos, debería, lo que sucede es lo siguiente, ¿no ve? La derivada de f, bueno, vamos a llamar a esto aquí, claro, f. F de x y, ¿vale? Vamos a calcular la derivada de f respecto de x. Y esto va a ser igual a, acá me quedo el y a la menos 6, me quedo el 1/3, derivo x cubo y me va a quedar 3x cuadrado. Respecto a x, esto acá es constante, 0, esto vale 0. Si yo puedo reordenar esto aquí, me va a quedar x cuadrado y a la menos 6. Ahora vamos a derivar f respecto a n, perdón, respecto a y. 1/3 x cubo me lo quedo. Y a la menos 6 se puede derivar como menos 6 por y a la menos 7, ¿no ves? Ahora esto aquí, me quedo con el menos 4/3 y derivo y a la menos 3. Menos 3 por y a la menos 4. Si reordeno todo esto aquí, ¿qué me va a quedar? Aquí me queda x cubo y a la menos séptima. Luego menos 6 dividido entre 3 es menos 2. Acá menos y menos más. 3 con 3 se tacha. 4 y a la menos 4, ¿no? Ahora, este término acá debería ser m y este término acá debería ser n. Veamos si es verdad. X cuadrado y a la menos 6 es m. Veamos. Está bien, x cuadrado y a la menos 6 m. 4 y a la menos 4 menos 2x cubo y a la menos 7. 4 y a la menos 4 menos 2x cubo y a la menos 7, ¿no ves? Se comprueba entonces efectivamente que es m y que es n. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque se llaman exactas precisamente porque vienen de el diferencial exacto de una función. Lo que hicimos básicamente fue calcular el diferencial exacto que se calcula de esta manera. Ese es el diferencial exacto de mi función. Lo voy a llamar diferencial exacto de f. Ahora, yo tengo esto acá, esto es f. Cuando calculo su diferencial aquí, esto tiene que ser igual al diferencial de acá, pero el diferencial de acá es 0 también. El diferencial de cualquier constante es 0. Entonces me va a quedar esto de aquí. Y esto de acá, si ustedes realizan esta operación de acá reemplazando, es la ecuación diferencial de acá. Y ustedes me dirán, pero no estamos resolviendo esa ecuación diferencial, estamos resolviendo esta ecuación diferencial. Esta de aquí, ¿no es? Bueno, pero es que es fácil. Esta de arriba se convirtió en esta de abajo cuando multiplicamos por y a la menos 7. Por y a la menos 6, por y a la menos 7. Entonces, para convertir desde aquí hasta arriba, en vez de multiplicar por y a la menos 7, dividimos entre y a la menos 7, ¿no ves? Está perfecto entonces. Y bueno, ya, esa es la solución. ¿Alguna duda? Vale, si no hay dudas, entonces vamos con otro ejemplo de todos estos ejercicios son los ejercicios que mandaron, los que tienen dudas. Hay otro parecido para fortalecer, digamos, lo aprendido, resolvámoslo. Cuando yo veo esta ecuación, ustedes tienen que saber que depende del parcial en el que estén, ¿verdad?
como están en el primer parcial, ustedes saben que aquí no le va a tocar una ecuación de Cauchy, digamos, ni saben qué es Cauchy. Tiene que ser separable, homogénea, exacta, cosas de ese estilo. Entonces, digamos, uno comienza probando, es separable, complicado que sea separable, ¿no? ¿Es homogénea? Sí, sí es homogénea, la verdad sí es homogénea también. Se puede resolver por homogénea igual. Porque, ¿cómo sé que es homogénea? Porque aquí el grado es 3, acá el grado es 3 y si yo multiplico perdón, si yo sumo uno más 2 el grado aquí es 3. Entonces es homogénea, efectivamente se puede resolver por homogénea. Pero también se puede resolver por conversión exacta. ¿Cómo lo sé? Esto aquí va a venir a multiplicar el diferencial de y. Si yo lo derivo respecto a x, me queda y cuadrado. Esto acá multiplica el diferencial de x cuando yo lo paso acá. Si yo lo derivo respecto a y, me va a quedar 12 y al cuadrado. Otra vez tenemos la misma situación anterior, ¿no? En la que lo único que cambia es el número, digamos. Entonces, es convertible a exacta. Y es convertible a exacta de exactamente la misma manera que lo hicimos antes. Reordenemos esta ecuación como nos gusta escribirlo, digamos, cuando estamos hablando de exacta. Esto acá pasó a multiplicar aquí y esto acá pasó a multiplicar acá. Luego, esto aquí va a pasar aquí. Y a mí me gusta, digamos, tener todo lo que me importa del lado izquierdo, así que lo escribo así. Simplemente invierto los miembros, ¿no? Listo, ahora uno llama a esto acá m, a esto acá n, y dice, calculemos la derivada de m respecto de y. Siempre respecto de y. Esto acá vuela y me queda 12 y al cuadrado. Luego calculemos la derivada de n respecto de x. Esto acá me va a quedar menos y al cuadrado, ¿no? Entonces lo único que los diferencia es un número. Tratemos de encontrar cuál es ese factor integrante. Como aquí hay y, el factor integrante va a tener que ser dependiente de x. Veamos qué es lo que se puede hacer. Si yo multiplico, por ejemplo, este de acá por... A ver, a ver, a ver. Yo quiero que me quede un x a la menos 12 por x a la menos 13, a ver. Lo voy a multiplicar por x a la menos 13. Y me va a quedar menos x a la menos 12 y al cuadrado, ¿no? Luego lo derivo y me queda 12 x a la menos 13 y al cuadrado. Bien. Ahora multipliquemos esto acá por x a la menos 13. ¿Está bien? Derivo esto acá respecto de y. Aquí esto vuela y me queda acá 12 y al cuadrado x a la menos 13. Exactamente lo mismo, ¿no ves? Entonces el término es x a la menos 13. ¿Cómo lo supe yo? Uno va probando, digamos, se va dando cuenta de que si yo acá quiero que aparezca un 12, así como acá, entonces acá tendría que haber un x a la menos 12, pues, ¿no ves? Porque cuando yo derive esto acá, me va a quedar menos 12, x a la, bueno, ya, menos 13. Entonces acá dije, y acá está el 12 que quiero. Entonces yo quiero que aquí aparezca un x a la menos 12. Pero yo tengo un x. Yo no puedo multiplicar esto acá por x a la menos 12, porque en ese caso me va a quedar 1 menos 12 menos 11. Y ya no me sirve. Entonces lo multiplico por un grado más, ¿no ves? Por x a la menos 13. Entonces el factor integrante es x a la menos 13.
multiplicamos toda la ecuación por x a la menos 13. Menos 13 más 3 es menos 10. Está bien. Esto acá es m, esto acá es n, y derivamos, ¿no? La derivada de m respecto de y. A ver. El 3 baja, me queda 4 por 3, 12, y al cuadrado, x menos 13. Y esto acá su derivada vale 0, obviamente, respecto de y. Ahora derivamos m respecto. Antes que nada, aquí arriba. Sí, ahora sí es una ecuación diferencial exacta. Está bien, porque para que sea exacta estos dos deben coincidir, ¿no? Entonces la derivada de n respecto de x es esto acá. El menos me lo quedo, el menos 2 se baja, arriba me queda menos 13 y esto acá es constante. 12 y al cuadrado x a la menos 13. Exactamente la misma ecuación, ¿no ve? Ahora, como la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x, entonces es exacta. ¿Cómo se resuelve la exacta? Ya saben, vamos a integrar esto acá respecto de x. Entonces, esto acá es constante. Bueno, ya hagámoslo parte por parte. Voy a integrar esto respecto a x, este menos lo escribo acá, e integro esto aquí también respecto a x. Si integro respecto a x, todo esto acá no contiene x, así que es constante. Luego, si integro respecto a x, este aquí es constante. Esto acá me lo sigo escribiendo acá. La integral de x a la menos 13, copio la x, menos 13 más 1, menos 12, y escribo abajo menos 12. Acá, copio la x, menos 10 más 1, menos 9, y escribo abajo menos 9. Más una constante que depende de y. Todo esto acá yo lo puedo reescribir como más dividido entre menos, menos 4 dividido entre 12, un tercio, y al cubo, x a la menos 12. Menos dividido entre menos, más 3 dividido entre 9, un tercio, x a la menos 9. Más la constante que depende de y, ¿no? Ahora integramos respecto a x, perdón, respecto a y. Menos x a la menos 12, y. Y al cuadrado. Para integrar respecto a y, todo esto acá es constante, así que lo saco. Esto acá lo sigo escribiendo. Y al cuadrado se integra como y al cubo partido entre 3, ¿no ves? 2 más 1, 3, 3 y 3. Ahora, más la constante que depende de x. Menos dividido entre más, menos un tercio y al cubo, x a la menos 12,
es todo esto acá, más la constante que depende de x. Ahora escribimos la función, escribimos los términos que aparecieron, ¿no ves? Menos un tercio y al cubo aquí a la menos 12 está acá. Lo escribo, pero lo escribo una vez. ¿Acá aparece algún otro término? No. Después aquí. Este de acá. Ahí está. ¿Hay algo más? No. Siempre escriben después la constante c y lo igualan a cero. Ahí está. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Si quieren igual, ya les expliqué parte de la teoría. Pueden observar lo siguiente. Ya, que todo esto acá es una función de dos variables llamada f de x y. Que si yo calculo el diferencial exacto de esa función, es decir, estamos hablando de la derivada de f respecto de x por el diferencial de x más la derivada de f respecto de y por el diferencial de y, eso va a tener que ser como f de x y es igual a cero, el diferencial de esto acá es igual al diferencial de este, pero el diferencial de este es cero. Entonces calculemos todo esto acá. Para derivar respecto de x, ambas tienen x, así que nos concentramos en ambas. Me quedo con este término porque no contiene x. Todo este término aquí. Y luego la derivada de x a la menos 12 es menos 12 x a la menos 13. Acá, más un tercio menos 9 x a la menos 10. Y la derivada de esto vale 0, ¿no ves? Esto fue la derivada parcial de f respecto de x y lo multiplico por el diferencial de x. Ahora lo derivo parcialmente respecto de y y lo multiplico por el diferencial de y. Respecto de y, como esto no contiene y, se va y solo tengo que derivar esto. Menos un tercio x a la menos 12. Y la derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. Todo esto por quién? Por el diferencial de y. Igual a 0. Ahora escribamos esto acá de mejor manera, ¿no? Menos entre menos, más. Perdón, menos por menos, más. 12 dividido entre 3, 4. Menos 9 dividido entre 3, menos 3. Acá, este 3 se tacha y me queda menos y al cuadrado de x a la menos 12. Por el diferencial de y igual a 0. Y esta ecuación de acá está aquí. Está bien. Ahora, no es necesario, digamos que, o sea, su ejercicio acaba aquí por si acaso. Aquí acaba su ejercicio. Todo esto acá es para que entiendan un poco de fundamento. Ya. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, entonces vamos a otro ejercicio. Me pidieron que resuelva. Este ejercicio ya lo resolví, digamos, lo mandé resuelto al grupo, pero parece que no se entendió bien. Así que lo explico ahorita, me dijeron.
Ya, esta ecuación diferencial tiene tres formas de resolverse, ¿no? Homogénea, lineal y exacta. Aunque todas las lineales son exactas, pero no necesariamente todas las exactas son lineales. Vamos a resolverlo entonces por homogénea primero. ¿Cómo se identifica una función homogénea? En realidad hay que hacer el cambio x igual a tx, y igual a ty y te queda exactamente la misma función, digamos, pero es fácil de identificar. Me voy a este término acá y yo identifico que haya un solo grado. En este caso es el grado 1. Me voy a este término acá y también identifico que hay un solo grado y que además coincida con el grado acá. Hay un solo grado, veamos. Esto acá no me importa, este no me importa, x a la 1. Bien. Ahora yo necesito que acá también haya a la 1, digamos. Y a la 1, x a la 1, así. Menos 4 no me importa, y a la 1. Entonces, de todo esto acá el grado es 1. ¿Coincide con el grado acá? Sí, por eso es homogéneo. Si, si acá dijera x por y, por si acaso, esto tiene grado 2. 1 más 1, 2. Si les dice seno de x por y, no puede ser homogénea porque el seno, digamos, no. Entonces lo resolvemos como homogénea. La homogénea requiere de un cambio de variable. Podemos hacer y igual a b por x o podemos hacer x igual a t por y, digamos, para que no se confundan de letra. ¿Cuál elegimos? Elegimos básicamente el que facilita la ecuación, ¿no? Pero ambas lo resuelven. Eso es lo que a veces con un cambio de variable llegamos a una integral que es más complicada. Pero sin duda alguna, ambos cambios de variables resuelven la ecuación diferencial. Simplemente tenemos que elegir el que produce la integral menos complicada, el que vemos que produce términos menos complicados. Ahora, cuando estén en su examen, el ingeniero da, digamos, puntos por... Digamos que cuando resuelven la ecuación diferencial, llegan a un punto en el que lo único que hace falta es resolver integrales. El ingeniero, y lo dejan ahí, el ingeniero les va a dar hartos puntos igual. Porque en realidad de eso trata la materia. Ya resolviste la ecuación diferencial. El tema de integrales ya es cálculo 1, digamos. Entonces por eso te suelen dar puntos los ingenieros cuando terminaste, pero aún te faltan las integrales. Se los digo como dato por si llegan a una integral muy difícil y, o sea, si llegan a una integral muy difícil, mejor déjenlo así y pasen a otro ejercicio y resuelvan la ecuación diferencial de otro ejercicio. En este caso vamos a hacer este cambio de variables, ¿no? Hay varias formas después, uno puede decir derivada de y respecto de x, pero también puede calcular por diferenciales, ¿no? Calculémoslo a ver por diferenciales. El diferencial de y va a ser igual a el diferencial de toda esta función de acá. Pero esto es un producto, que es igual el diferencial de un producto, el primero sin diferenciar, por el diferencial del segundo, más el segundo sin diferenciar por el diferencial del primero. Ahí está. Entonces nosotros vamos a reemplazar y por x y por tanto el diferencial de y lo queremos reemplazar por estos términos, ¿verdad? Entonces donde yo, por ejemplo, x por el diferencial de y, pero el diferencial de y es todo esto aquí. Menos todo esto acá. Por y, pero y ¿cuánto vale? Vale b por x. Bien, ahora simplemente despejamos acá. X por b de x más x por x cuadrado diferencial de b. Esto si quieren lo pueden escribir de la siguiente manera. Menos por más menos por menos más y ya está. Bien, ahora esto acá también contiene el diferencial de x y esto también, entonces yo puedo escribir de la siguiente manera.
lo puedo juntar ambos términos, ¿no ves? En una sola expresión que multiplica el diferencial de x porque hay diferencial de x en ambos lados. El caso uno es factorización, digamos. Bien, ahora, yo en la hoja, por ejemplo, en la hoja lo que yo hice fue lo siguiente. De acá, reordené la expresión de tal forma que me quede diferencial de y respecto de x. Y aquí me quedó una división. Perfecto, hasta ahí bien. Y acá en vez de calcular diferenciales, calculé la derivada de esto y me quedó como... Y aquí reemplacé por esto. También es válido, está bien. Bien, ahora, la gracia de una ecuación homogénea es que se puede convertir en una ecuación de variables separables. Así que tenemos que ver eso, básicamente. Acá y acá. ¿Qué significa una ecuación de variables separables? Que yo tengo todos los términos dependientes de x en un solo lado y todos los términos dependientes de y en otro lado. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí en el diferencial de b yo quiero que aparezcan los términos de b, así que quiero eliminar x cuadrado. Voy a dividir entre x cuadrado para eliminar este. Ahora, aquí yo quiero que desaparezcan los términos, las b, digamos. Quiero quedarme con las x. Entonces, para que desaparezca la b, yo divido entre b, ¿verdad? Entonces, haciendo esto acá, multiplicando por eso de ahí, multiplicando por 1 dividido entre b al cuadrado, que es lo mismo que dividir entre b x cuadrado, ¿no ves? Porque la multiplicación y la división son operaciones inversas. Cuando yo hago esto, me va a quedar una variable separable. ¿Qué? ¿Y esto acá? A ver. Hmm. A ver, y, bx, ya. Bien. XB está acá por dx menos raíz de 3x más 4bx por dx más x cuadrado diferencial de b igual a 0. Ya. Cuando yo divido entre x cuadrado acá, perfecto, se va el término que contiene x cuadrado y luego cuando divido entre b me queda bien. Ahora aquí hay un problema. Porque cuando yo divido entre b, aquí se me va, pero aquí no se me va. Ya el x cuadrado después no importa. Quizás ahí, a ver, a ver, vamos a trabajar esta operación de acá. Vamos a escribir de la siguiente manera. Diferencial de b respecto de x va a ser igual a menos xb más raíz de 3. Bueno, ya por parte, vamos a hacerlo por parte. Esto aquí me lo quedo en el lado izquierdo para que no se chipen y luego esto acá lo paso al otro lado. Pero obviamente cuando yo lo paso al otro lado, lo paso con el signo contrario, ¿ves? Entonces acá queda así. Ahora, menos por más, menos, menos por menos más, menos por más menos, bien. Ahora, el diferencial de x, yo lo voy a pasar acá, a dividir. Está multiplicando, pasa a dividir.
Y esto que está multiplicando aquí pasa a dividir al otro lado. Bien, ahora aquí tenemos que ver algo. Nos deberían quedar, en una sola parte nos debería quedar términos dependientes de b y en la otra parte términos dependientes de x nomás. Así tendría que ser. Acá arriba, menos xb más 4xb, eso es menos 5bx, ¿no? Más raíz de 3x dividido entre x al cuadrado. Ya, perfecto. Ahora, si yo divido cada uno de los términos entre x, aquí me va a quedar menos 5b más raíz de 3 y acá me va a quedar x. Bien, hasta acá todo está claro, imagino. De ahí, como acá dice bx en ambos, menos 1, menos 4, menos 5. Ahora lo que yo hice fue lo siguiente, dividí acá entre x. X cuadrado dividido entre x, x. Y esto acá lo dividí entre x, también cada uno de los términos. Al dividir entre x esto, se me va esta x. Al dividir entre x esto, se me va esta x. Y me queda esto acá. Perfecto. Ahora, arriba me quedó solo b y abajo me quedó solo x, que era justo lo que quería conseguir. Si no lo pueden ver acá de manera más clara, lo pueden transformar como lo hice yo, ¿no? Aunque creo que igual se podía ver aquí, claro, porque yo dividía entre x cuadrado, me quedaba aquí, se tachaba la b, se tachaba la b, está bien. Ya. Esto acá está aquí, y esto aquí, acá. Pasó, como está arriba, pasa abajo. Y esto como está abajo, pasa arriba. Perfecto. Ahora vamos a integrar estos términos. Uy. Para eso, primero vamos a resolver esta integral y después está aquí, que es bastante fácil. Si ustedes lo dejan acá, ya el ingeniero les pone nota por si acaso. No les pone toda la nota, pero les pone nota. Resolvamos entonces esta integral de aquí. Para eso, yo voy a hacer el siguiente cambio de variable. ¿Vale? Ahora voy a calcular su diferencial. Derivo todo esto acá, por si acaso el diferencial de u va a ser igual a la derivada, la derivada de u respecto de x por el diferencial de x. La derivada de u respecto de x, perdón, respecto de b. Esto acá como es constante vuela y el menos 5b queda en menos 5. Y lo multiplico por el diferencial de b. Ahora voy a despejar de acá el diferencial de b. Y me queda esto acá, ¿no ve? El menos 5 pasa a dividir al otro lado. Eso voy a escribir en esta ecuación de aquí entonces. El diferencial de b lo voy a escribir como diferencial de u dividido entre menos 5. Y todo este término acá, si se dan cuenta, es la variable u. Este menos 5 lo voy a sacar de la integral porque es un número nomás. 1 dividido entre menos 5 es menos un quinto. Y la integral de diferencial de u partido entre u es el logaritmo natural del valor absoluto de u. Sin embargo, en ecuaciones diferenciales suelen, digamos, perder dominio para escribir más bonita la ecuación. Entonces, en vez de escribir logaritmo natural del valor absoluto de u, le escriben simplemente logaritmo de u. ¿Es correcto? Sí, pero perdés dominio, digamos, no es toda la solución. Pero te queda más bonita la ecuación, eso es verdad. Ahora, nada, simplemente venimos acá.
La integral de la izquierda ya la conseguimos. Está acá. Ah, claro. Y uno se preguntará, ¿por qué aquí no pones más c, Rodrigo? ¿Por qué no pones más c si en todas las integrales indefinidas se pone más c? Sí, está bien. Pero de aquí sale un más c, de acá sale otro más c, luego se suman ambos más c y me queda un más c superior, digamos. Así que el más c lo voy a poner después de resolver ambas integrales. U es pues esto acá, ¿no ves? Listo, entonces toda la integral de la izquierda ya la resolvimos. La de la integral de la derecha también es por tabla, es logaritmo natural del valor absoluto de x. Pero si queremos escribir más bonita la ecuación, arriesgándonos a perder dominio, escribimos así. Logaritmo natural de x nomás. Y ahora sí puedo escribir la constante c. ¿Vale? Si quieren pongamos más c1. Algunos lo que hacen es, en vez de escribir c1, escriben logaritmo natural de c1. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué? Porque lo único que queremos expresar aquí es que va a haber una constante numérica. Y esto aquí también es constante numérica. Y de esta forma nos permite escribir la ecuación más bonita. Pero si quieren, también lo podemos hacer así, e igual va a salir. Después va a aparecer otra constante C2 después. Entonces, aquí ya está la solución. Ah, bueno, tienen que reemplazar B en términos de y de x, ¿no ve? Esto acá. Y ya estaría la solución. Pero, si podemos escribirla más bonita, mejor, digamos. Ustedes reemplazan, bueno, dijimos que y era igual a bx, eso significa que b es igual a y partido entre x. Acá en vez de b ponen y dividido entre x y ya tienen la solución. Pero si quieren escribirlo más bonito, hagámoslo. El menos un quinto menos un quinto, el 5 puede pasar al otro lado a multiplicar 9 porque está dividiendo. Y el menos pasa al otro lado también como menos. Ahora, seguimos trabajando. Esto acá yo puedo escribir menos 5 por el logaritmo natural de x. Menos 5 por c sub 1. Ahora, a todo esto acá, como c sub 1 es una constante, cuando yo multiplico por otra constante que tengo, otra constante. Este menos 5, las propiedades del logaritmo me dicen que yo lo puedo pasar aquí como potencia. Y esto acá ya lo llamé c sub 2. Ahora lo que voy a hacer es aplicar exponencial a ambos términos. Ahí está. Aplico exponencial a este y aplico exponencial a este. La propiedad del logaritmo me dice que si yo tengo exponencial y arriba tengo logaritmo, como que se tacha y me queda esto aquí. Esto acá. Esto es así para empezar. Yo esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la suma la puedo escribir como el producto de potencia, ¿no ves? Entonces escribo la e en ambos y escribo esto y esto. Bien. Ahora esto acá lo sigo copiando. Esto de aquí se me va y me queda de aquí a la menos 5. Todo esto acá, e elevado a una constante, es también una constante.
Finalmente nosotros sabíamos el reemplazo original que hicimos para la ecuación homogénea era y igual a bx. De acá se deduce que b es igual a y dividido entre x, ¿no ve? Porque pasa este x a dividir. Entonces hago ese reemplazo. Y ya de ahí solo me preocupo por reordenar, digamos, un poquito la ecuación. O por despejar y, si es que se puede despejar y, eso sería mucho mejor. Ya. Todo esto acá se queda aquí. Este x que está abajo pasa arriba, este 5 que está arriba pasa abajo y este menos pasa al otro lado como menos. Y ya tengo la y despejada. Bien. Menos x5 menos x5 por c sub 3 x a la menos 5. Entonces, menos c sub 3 dividido entre 5 está acá. X por x a la menos 5, me quedo con la x y sumo los exponentes. Menos 5 más 1 menos 4. Después menos por menos más x raíz de 3, 5. X raíz de 3, 5. Bien. Ahora, todo esto acá que es una constante también. Bien, y esa es la solución. Vamos a revisar. Raíz de 3, 5x más la constante elevado a x menos 4. Sí, está bien. Incluso ustedes pueden escribir, digamos, para que no quede c sub 4, escriban ya como se suele escribir una constante, digamos, simplemente como la letra c. Pero al final. Y dicen que c sub 4 es igual, c es igual a c sub 4. Bien, y esto acá ya es la ecuación, la solución a la ecuación diferencial de la mejor manera posible. O sea, está bien bonito, está todo, ¿no? Está bien. Todos estos cambios de variables que hicimos acá se podrían haber ahorrado bastante si en vez de c sub 1 escribíamos logaritmo natural de c sub 1. Pero bueno. Entonces, ¿tiene alguna duda? Ahorita vamos a resolver la ecuación de forma exacta. Bien, entonces veámosla desde el punto de vista como ecuación diferencial exacta, ¿no? Esto aquí está bien, está bien. Ahora, a esto acá se le llama m y a esto acá se llama n, ¿no ves? La derivada de m respecto de y será, bueno, si quieren esto acá lo podemos reescribir de una mejor manera. Menos entre menos, más menos entre más, menos. Y ahora derivemos respecto de y. Todo esto acá vale 0 y acá me queda 4. Ahora derivemos respecto de x. Me queda 1. Cuando queda así un número, o sea, número y número, igual se puede
les advertí una vez que si antes quedaba así, digamos, como diferencia el número, igual se podía convertir a exacta, ¿no ve? Acá igual se puede convertir a exacta cuando queda de esta manera. Entonces escribimos que no es exacta, pero se puede convertir a exacta. Antes que eso tratemos de ver cuál es el factor, digamos, factor integrante, ¿no? El factor integrante. Veamos, yo esto acá lo voy a derivar respecto de y. O sea que mi factor integrante aquí, si depende solo de x, a este término, o sea, no va a importar porque como aquí solo hay x, cuando yo multiplique otra vez por algo que tiene x, nuevamente solo va a haber x. Y cuando derive algo que solo tiene x respecto de y, esto vale 0. Así que concentrémonos en este término. 4y. Ahora aquí, concentrémonos en este término también, pero este acá lo tenemos que derivar respecto de x. ¿Cómo podemos hacer para que ambas derivadas coincidan? A ver, ¿verdad? Uno dirá, bueno, puedo multiplicar por y, por ejemplo, por y al cuadrado, y acá por y al cuadrado, ¿cuánto me va a quedar ahí? Aquí me queda 3, me queda 12, y al cuadrado, ¿no ves? 2 más 1, 3, 4 por 3, 12, y al cuadrado, perfecto. Y aquí me va a quedar esto respecto de x, y al cuadrado, ¿no ves? Entonces, seguimos difiriendo realmente en un solo número, ¿no ves? Y de hecho, como contiene solamente x, uno podría hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Como necesito un 12 acá, para empezar aquí hemos multiplicado por y al cuadrado. Ahora uno podría decir que como acá necesito un 12 y yo estoy derivando respecto de y, bueno, mejor dicho, como acá necesito un 12 y yo estoy derivando respecto aquí de x, puedo multiplicar acá por x, por ejemplo. Por x a la 11. Uno podría decir así, ¿no ve? Y te va a quedar, bueno, por x a la 11 acá arriba. Esto acá. Y te quedaría 4. Esto acá es lo derivado, para empezar. ¿Cómo escribo derivado? Así. Derivada. Bien. Ahora, esto acá arriba, uno podría decir que esto es 4y al cubo y que esto acá es xy al cuadrado. Cuando derivamos esto acá me quedó 12y al cuadrado y cuando derivamos esto me quedó y al cuadrado. Entonces, igual que antes, podríamos decir que aquí es necesario un x a la 11, ¿no ve? Si yo multiplico por x a la 11, tanto acá como acá, me queda esto aquí. Ahora, cuando yo lo derive, me va a quedar 12 x a la 11 y al cuadrado, ¿no ve? Y acá 12 x a la 11 y al cuadrado. Y ya coinciden. Entonces uno puede decir que lo que en realidad tiene que realizar es multiplicar. ¿Por qué multiplicamos primero por y al cuadrado? Y después por quién? Por x a la 11. Perfecto. Y ya lo tendríamos. No hay absolutamente ningún problema con eso. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Primero vimos este término acá, individual. Después multiplicamos por cualquier número, digamos, y nos queda esto acá. Una vez nos queda esto, hacemos el mismo truco que antes. Como acá necesito un 12, es necesario que aquí aparezca un x a la 12. Pero para que aparezca x a la 12 me basta con que aquí multiplique por x a la 11. Porque x a la 11 por x es x a la 12. Y me quedo esto aquí. Está bien, está perfecto. Pero tratemos de ver otro factor integrante que sea más sencillo, digamos. Por ejemplo, el x al cubo es interesante. Porque si yo multiplico esto acá por x cubo, me va a quedar así. Y cuando lo derive me va a quedar 4 x cubo, ¿no? Ahora este aquí, cuando me va a quedar ahí. Y cuando lo derive, 4x cubo. Entonces, podríamos multiplicar por lo que multiplicamos antes, que era y cuadrado de x a la menos 11, perfecto. Pero también podemos multiplicar por x cubo y x cubo es mucho más fácil, digamos. Entonces hagamos eso. No es una ecuación diferencial exacta,
Si alguien tiene alguna duda o cree que resolví mal el ejercicio o cree que hay otra manera, lo pasa al grupo nomás. Y en la siguiente clase lo vemos. Pero se puede convertir a exacta, ¿no ve? Con el factor integrante x al cubo. Bien, toda la ecuación la vamos a multiplicar por x al cubo entonces. Menos raíz de 3x a la cuarta más 4x cubo y más x cuarta. Bien, esto es m y esto es n. Derivamos m respecto de y me queda, esto acá vuela, aquí me queda 4x cubo. Ahora derivo n respecto de x, 4x cubo. Como la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de m, perdón, de n respecto de x, entonces es una ecuación diferencial ordinaria exacta. Y listo, resolvemos como todo. Una vez encontramos la ecuación diferencial exacta, ya es fácil de resolver, ¿no es? Simplemente integramos esto respecto de x. Bien, integro este término respecto de x, luego integro este término respecto de x. Esto acá es constante, así que lo saco. Esto aquí es constante, así que también lo saco. Ahora, la integral de x a la cuarta es x a la 5 partido entre 5. La integral de x al cubo es x a la 4 partido entre 4. Más la constante que depende de y. Cuando integramos respecto de x, la constante depende de y. Hay otra forma interesante de resolver la ecuación diferencial exacta, ahorita la vamos a ver. Ahora escribimos esto así. Este 4 y este 4 se va y me queda así, ¿no ves? Más la constante que depende de y. Ahora tenemos que integrar esto aquí. Es decir, ahora vamos a integrar n respecto de y. Esto es fácil, ¿no? X a la 5 partido entre 5 más la constante que depende de x. Bien. Ahora, ¿cómo era la solución? Copiaba todos los términos que aparezcan, digamos, y los repetidos los obviaba. Bien. Aquí está este término. Buenísimo. Disculpe, Auxi. Sí, Integrón bien hace rato, es que sí, era estoy viendo igual ahora acá. diferencial de y, ¿no es? ¿Verdad, no? Claro, es diferencial de y, con razón estaba raro. Acá sería x cuarta y.
más la constante que depende de x. ¿Así no es? Sí, Bien, buenísimo. Muchas gracias. Y sí, ya estaba raro porque yo decía, no coincide con ninguno acá, ¿no? Entonces, eso, tengan cuidado al integrar. Cuando dice respecto a y, esto es constante, sale. Si quieren, podemos hacerlo así. X a la cuarta. Ahí. Así. Ahora, tenemos que copiar los términos que aparecen en ambos lados. Este de aquí lo copio, perfecto. Y x a la cuarta, perfecto. Ahora me fijo acá cuáles aparecen. Y x a la cuarta también aparece, pero ya lo copié, entonces no lo vuelvo a copiar. Y de ahí no aparece nada más. Entonces estas constantes que dependen de x y de y, ya está, digamos, y lo escribimos así. ¿Vale? Y despejamos y. Listo, para despejar y, esto acá lo paso al otro lado con el signo contrario, obviamente. Eh, este x a la cuarta la paso a dividir. Y ahora ustedes saben que hay una propiedad interesante que me dice que yo puedo hacer lo siguiente, digamos. Que este x a la cuarta puedo pasarlo a dividir a cada uno de los términos. Entonces, aquí me va a quedar raíz de 3 partido entre 5 por x. Y acá me va a quedar menos c por esto acá, ¿no ve? Menos c dividido entre x a la 4 es lo mismo que menos c por 1 dividido entre x a la 4. Ahora, 1 dividido entre x a la 4 es x a la menos 4. Es más, a esta c de acá la vamos a escribir como c sub 1, ahorita van a ver por qué. Bien, ahora, esto acá no me gusta, digamos, ¿no? No me gusta. Menos c, si c sub 1 es una constante, cuando yo le saque el negativo también es constante, entonces a menos c sub 1 le voy a llamar c. Y esta es la solución y debería ser la misma que sacamos la otra vez, a ver. Ya está. Es la misma, ¿no? Entonces también se puede resolver por exacta. Ahora, hay otra forma interesante de resolver las ecuaciones diferenciales exactas. Es la siguiente. La que yo les enseñé es la más fácil, la verdad. Esa de ir comparando los términos y demás. Es la más fácil. Pero hay otra forma. Fíjense que esto acá, la derivada de m respecto de x, me dio esto aquí. Bien. Más la constante, perfecto. Entonces, resulta que mi función original, que depende de x y de y, es igual a la derivada de m respecto de, perdón, la integral de m respecto de x. Y también es igual, de hecho, a la integral de n respecto de y. También. Por eso es que se igualan ambos y uno desaparece la constante y demás. Pero bueno, hagámoslo con esto por acá. Después, si quieren aplicar a este, también funciona. Entonces yo sé esto de aquí. Perfecto, hasta ahí está todo bien. Significa que mi función original es esto acá. Tiene que tener esa forma. Ahora, yo sé que si yo derivo mi función respecto de y, voy a tener n. Sí o sí. Entonces hagamos eso. Derivemos la función respecto a y. Cuando derivo respecto a y, esto vuela y acá me queda x a la cuarta. ¿Verdad? Y la derivada de
esto acá respecto a y, ¿cómo se escribiría? Se escribe así. Como ya acá estoy diciendo que c depende de y, yo no puedo hacer que esto valga cero. Tengo que escribir esto. Ahora, ¿esto a qué tiene que ser igual? Esto es la derivada de esto respecto a y, tiene que ser igual a n. Y n vale x a la cuarta. Entonces, ¿en qué consiste el truco, digamos, no? Pues básicamente en hallar c de y. En este caso es muy fácil, digamos. Me queda así. Esto menos esto acá. Me queda esto. Después, me queda eso de ahí, ¿no ves? Y aquí es bastante obvio cuánto vale c de y, digamos. Porque si yo escribo de esta manera, o sea, esto acá lo paso a multiplicar aquí y me queda esto. Y después hago así. La integral del diferencial es la propia función que se llama c de y. Y la integral de 0, ¿cuánto es? Es una constante. Porque cuando yo derivo una constante siempre vale 0. Su derivada. Entonces, c de y es una constante c. Y yo me voy acá arriba. Y digo, entonces todo esto aquí en realidad es igual a esto acá. Bien. Y después decimos que, si se acuerdan, esto acá era f de x, y. O sea que es igual a todo esto acá. Y si se acuerdan, la gracia era que f de x, y vale 0, ¿no ves? Entonces se concentran en esta expresión de aquí y vuelven a despejar y les va a dar de nuevo lo mismo. ¿Vale? Esa es otra forma de resolver. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo digo c de y, me refiero que aquí pueden aparecer la letra y. Puede aparecer la letra y. Como también puede aparecer simplemente una constante, ¿no? Cuando yo diga c de y, significa que aquí va a aparecer una constante o va a aparecer la letra y o va a aparecer todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que no puede aparecer? X. X no puede aparecer. O aparece una constante o aparece la y por ahí, digamos. Así, o qué sé yo, así. Eso es válido. Ahora, si yo hago el procedimiento, exactamente el mismo procedimiento, pero con x, digamos, me va a quedar c de x igual a tanto. Y bueno, ya hagámoslo. En realidad estamos viendo, digamos, un montón de formas de resolver lo mismo, pero es que quiero que entiendan, porque si no después uno llega y está perdido. Hasta ahora, si se trata de resolver la ecuación diferencial, la resolvimos ya con homogénea hace rato, ¿no? Aquí la resolvimos con exacta y ahora les estoy explicando las distintas formas que hay de resolver con exacta, por si ustedes conocen alguna de ellas, por si les parece más bonito uno que otro, todo eso, ¿no? Ahora, hagamos el siguiente ejercicio. En vez de hacer esto aquí así, hagámoslo con n. Es decir, en vez de integrar m, integremos n. Y cuando integramos n es respecto de y, obviamente. Ahora, la integral de n respecto de y, ¿cuánto era n? N era x a la 4, ahí está. ¿Cuál es esta integral? Sale x a la 4 y me queda esto aquí. Y me va a quedar x a la 4 por y más una constante que depende de la letra contraria, de x. Bien. Ahora, derivemos parcialmente f respecto de x.
Esto acá tiene que ser igual a m. Por tanto, derivando esto respecto de x, me va a quedar 4x cubo y, bien, más la derivada de esto acá respecto de x. Eso acá tiene que ser igual a m. ¿Cuánto vale m? M está aquí. Bien, ahora, nada, reescribimos. Esto acá viene aquí, esto viene acá, este de acá pasó a restar. Todo esto acá vale 0 y me queda esto acá. Ahora, yo puedo pasar esto que está dividiendo a multiplicar. En realidad, esto es muy importante lo que le voy a decir. Los diferenciales uno los maneja como se le da la gana a veces. Eso de que está dividiendo y pasa a multiplicar, pero es completamente falso. Porque los diferenciales no son números, no son números reales. ¿Vale? Entonces decir que esto acá es una división y que este que está dividiendo pasa a multiplicar está completamente mal. Y si un matemático me ve, me va a juzgar, digamos, ¿no? Está muy mal, los diferenciales no son números reales. Los diferenciales son otro tipo de números, ¿no? Otro tipo de objeto matemático. No son los números que conocen. Y pero resulta que trabajarlo de esta manera da el mismo resultado, ¿no? Y aunque es incorrecto trabajarlo así, como da el mismo resultado y como es más fácil, porque lo que uno tendría que hacer en realidad es decir lo siguiente. Aquí integro a ambos lados respecto de x. Y esto acá por el primer teorema fundamental del cálculo, o por el segundo, no me acuerdo por cuál, es igual a esto de aquí. Esto acá, la integral de la derivada por el teorema fundamental del cálculo es la propia función. Eso es lo que uno tiene que hacer. Pero uno lo que hace es pasarlo y luego dice, bueno, voy a integrar. Y después dice la integral del diferencial es la propia función. Y luego integra esto aquí, ¿no ves? Y le queda lo mismo, pero de forma incorrecta, digamos. Continuamos con esta integral de acá. Menos raíz de 3 sale de la ecuación. Me queda esto aquí. La integral de x a la 4 es x a la 5 partido entre 5. Más c. ¿Por qué? Porque siempre que hay una integral indefinida sale un más c. Si anteriormente no ponemos el más c en integrales indefinidas, es porque en realidad la estamos dejando para el final, digamos. Pero aquí ya es el final, digamos, tenemos que ponerlo sí o sí. Entonces, ¿cuál era mi función original? Era esto de acá. Yo estaba diciendo esto de aquí, ¿no? Eh, ahí. Aquí había llegado. ¿Y c de x cuánto vale? Vale todo esto acá. Bien. Y esto acá, ¿cuánto tiene que ser? Igual a 0 porque es una diferencial. O sea, cuando calculamos la diferencial exacta da 0. Eh, y ya está, tenemos la misma expresión. La misma expresión, ¿no? Mi forma favorita de resolver la ecuación diferencial exacta es esta de acá.
es la que dice acá, en la que yo igualo ambos, digamos, comparo este y comparo este. Y me quedo con los términos que aparecen, digamos, salvo los repetidos. Y de ahí ya está, digamos. En cambio, todo esto acá de derivar, de integrar, no me gusta tanto, ¿no? Pero igual da los resultados correctos. ¿Alguna duda? Bien, si no hay ninguna duda, eso es todo por la clase de hoy. Los ejercicios que me pasaron que no dio tiempo de resolver ahorita, los vamos a resolver mañana o el lunes probablemente. Mañana o lunes, yo voy a tratar de ver cuándo. Y que tengan buen fin de semana.